El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibriano, está diciendo cosas como la siguiente. Señor, la verdad es que en el panorama internacional como que hay una impresión, una percepción de que andamos hasta peleados con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que ya dije al principio, está sesionando en este momento y se va a ocupar o se está ocupando de asuntos directamente relacionados con México. ¿Cómo andamos en esto? Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha hecho distintas observaciones al Estado mexicano en distintos temas precisamente relacionados con los derechos humanos. Eh, Permanentemente ha sido parte de una discusión y de un debate, no es de esta administración, siempre se ha dado, en que el gobierno mexicano no necesariamente comparte esos análisis, esa visión que muchas veces tiene que ver también con lo que desde otros países están observando de México. Y bueno, muchas veces hace también después de que se emiten los informes, emite México una serie digamos, de aclaraciones o de comprobaciones de lo contrario. Esto es permanente, esto es parte de una dinámica normal que se da, pues porque muchas veces México ha llegado a considerar que se ha carecido de objetividad en algunas observaciones o demasiado rigor por parte de la Comisión Interamericana. En los temas que abordan en la Comisión Interamericana pues son en general todos los temas de los derechos humanos. Algunas cosas ya nosotros desde los organismos públicos de protección de derechos humanos de México ya las hemos observado. El tema de, por ejemplo, de lo que hablaba usted hace rato, el tema, por ejemplo, de la reinserción social o de los reclusorios, el asunto que tiene que ver con la probable privatización de la reinserción social. Yo no descartaría, y de hecho todavía no era presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuando en el 2005 se dio una reforma al artículo 18 de la Constitución. Y antes decía que la Federación, los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, que ahora pues Ciudad de ya se México. reformó la Constitución, eh, ellos organizarían en sus respectivas competencias el sistema de readaptación social. Es decir, así iniciaba el texto del artículo 18 en donde le establecía la obligación directa o expresa a estos tres niveles de gobierno o a estos dos niveles de gobierno, y ahora y después de esa reforma le suprimen de la Constitución. Si usted revisa el artículo 18 ya no inicia con eso, y entonces se suprime de la Constitución ese texto, esa responsabilidad, y muchos lo interpretamos como un mensaje en aquella época de lo que se pretendía hacer es quitarle ya la exclusividad a los gobiernos de organizar el sistema penitenciario. Yo era presidente en esa época de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, del Consejo Directivo Nacional. Y me acuerdo que me pronuncié y dije, esto significa entonces que le están abriendo la puerta a los particulares para que puedan llevar a cabo o puedan ser concesionados o concesionarios para la readaptación social, es decir, para organizar los reclusorios como en otras partes del mundo ha llegado a suceder. Sin embargo, yo considero ahora desde esta perspectiva que llevar a cabo tal situación sería como atentar contra el principio de progresividad que está en el tercer párrafo del artículo primero de la Constitución, porque la responsabilidad, esta es una función pública y es un derecho humano, la readaptación social o reinserción social, y derivársela a los particulares es un retroceso a los derechos humanos, porque quien debe de garantizar y proteger ese derecho es el Estado, no son los particulares, que no nos equivoquemos. Entonces, esa es una postura muy particular y muy personal. Yo no sé cuál vaya a ser la postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque pues, es un tema que se está discutiendo, mas sin embargo,
Yo así lo veo. No es un asunto para que si bien es cierto, es deficiente el sistema de readaptación social en estos momentos en nuestro país, eso no quiere decir que porque sea deficiente, ahora hay que buscar una solución dándoselo a los particulares. No es así. Es un derecho humano, es una función pública y los derechos humanos, el único garante y responsable de ello es el Estado. Los particulares, qué bueno que coadyuven, qué bueno que se involucren, pero no son los responsables. Pero, presidente, hay una realidad que no podemos negar. En el Cerezo, Jalisco, en el Cerezo de Puente Grande, en Tonalá, hay 6,000 presos y hay capacidad para 2,000. Señor, eso no es violación de los derechos humanos. Sí, desde luego que lo es, porque las condiciones muchas veces son infrahumanas, y sí lo es, pero la solución no lo es dándoselo a los particulares. Entonces hay que crear más, hay que construir, hay que instalar más espacios o más reclusorios para precisamente acabar con esa sobrepoblación. Y ese es un tema que se tiene que resolver, pero es el Estado quien lo tiene que resolver, no son los particulares quienes lo deben de venir a resolver. Hay un aspecto que es importante, coincide, la cuestión de la desaparición de niños y adolescentes, niñas y adolescentes, pero también el otro, el abuso sexual en escolares, en centros escolares, por parte de adultos y en ocasiones por parte de mismos compañeros. ¿Qué hay sobre eso? Así es. Bueno, este es un tema, el abuso sexual infantil, primero hay que reconocer que en donde más se da no es en las escuelas. El abuso sexual infantil se da en la propia casa. Lo hace al abuelo, lo hace el tío, lo hace el padrastro, los padrastros principalmente, y desde luego que también lo generan muchas veces hasta los propios progenitores. Pero es ahí donde está la mayor incidencia. Más sin embargo, en las escuelas, que son las excepciones, esas excepciones que no deben de existir y que un solo caso no se puede permitir, pero que siempre lo ha habido y que antes era más, pero el problema es que no se denunciaba por miedo, por temor, por ignorancia, por muchas cosas, por falta de cultura para la denuncia. La realidad, aquí en Jalisco hay una realidad. La realidad es que en nosotros, el 50% del total de las recomendaciones que le hemos dirigido a la Secretaría de Educación en la administración que encabeza un servidor, han sido por abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil está tipificado en el Código Penal del Estado de Jalisco, en donde no nada más es la violación sexual en contra de niños y niños, sino también los tocamientos y otra serie de conductas delictivas que deben de estar sancionadas. Entonces, nosotros de ese total de recomendaciones, que antes sí se hacían, pero eran mínimas, pero no pasaba nada. Jamás se sancionó un profesor, jamás se le metió a la cárcel, jamás se le procesó penalmente. Y yo debo reconocer al secretario de Educación Jalisco, el actual secretario de Educación Jalisco, que ha traído voluntad y determinación para no solapar y no tolerar este tipo de actos denigrantes y que afectan y ofenden gravemente a la sociedad de Jalisco. Y de tal forma que ya podemos tener en estos momentos cifras concretas, cifras reales. Por ejemplo, son en este momento nueve profesores, bueno, son 1, 2, 3, 4. Son nueve profesores que han sido procesados penalmente por abuso sexual infantil. Algunos de esos casos ya se habían dado en la administración anterior, pero no había habido resultados. Y al menos podemos decir que ya en este momento hay 2 profesores sentenciados o condenados penalmente que ahorita están compurgando una sentencia por haber abusado sexualmente de niñas y niños en las escuelas. Y hay otros más que yo espero sigan la misma suerte, y también los jueces penales, yo hago un llamado a estos jueces penales para que actúen con esa responsabilidad histórica y también generen esa sentencia condenatoria con el ánimo de que estos actos no se vuelvan a repetir. La Secretaría de Educación ha estado trabajando el tema y yo dije hace rato que eran excepciones porque efectivamente lo son. En la Secretaría de Educación Jalisco trabajan 80,000 personas, la mayor parte de ellos profesores. Estos casos se dan
En promedio 1.2 casos por año son los que nosotros acreditamos como recomendaciones, y lo más importante es que se ha fomentado la cultura de la denuncia, de no tolerar a nadie, de no soportar un acto de esta naturaleza, pero también se ha estado dando capacitación, se ha estado previniendo, se ha estado atendiendo y sobre todo concientizando a profesores y a todo mundo y a los mismos niñas y niños para que se cuiden de este tipo de agresiones. Sí. Entonces, yo creo que el asunto en Jalisco sí se está trabajando, sí se está abordando y sobre todo hay resultados. Bueno, nomás preguntaría y una respuesta después de unos mensajes. ¿El problema del abuso a niños y adolescentes va en aumento, está estancado o va a la baja? No. Respuesta después de unos mensajes.